Dios mío. Empiezas tú. Yo también estoy. Llegamos a nuestra última ponencia, Pedro, y la queremos dedicar a algo muy importante, como son nuestras habilidades sociales, las dificultades en hacer amigos y sobre todo en entenderlos. A veces nosotros mismos no nos damos mucha cuenta, pero la realidad es que es un desafío para ser felices. Ya te digo, Juanjo, a mí me encanta tener muchos amigos y no me gusta nada cuando me corrigen mis padres porque interrumpo o hablo algo que no corresponde en ese momento. Por eso voy a taller de habilidades sociales junto con otros amigos de la asociación. Y ahí está Eva Binader, que me ayuda a mejorar junto con Alba Herranz. Eva es pedagoga, maestra y directora de Memory. Un aplauso para ella. Sígueme un poquito de agua, un poquito de agua. Que me hace mucha ilusión que me presente Pedro y muchísimas gracias a la asociación por invitarnos a Memory. Ha hablado de Alba, también está Marta, que creo que está aquí. No sé si está Marta, ¿no? No lo sé, creía que estaba Marta. Bueno, quería empezar hace creo que 7 años, Silvia, ya que nos conocimos, y que me pidió que... Muchísimas gracias. Y que me pidió que iniciara un taller de habilidades sociales para una asociación que yo, ese día que Silvia me lo pidió, me dijo una palabra que no entendí y luego tuve que ir a buscarla porque yo no sabía lo que era el TAM en ese momento, ¿no? Pero sí sabía lo que eran las habilidades sociales. Y sin embargo, en 7 años que llevo trabajando, yo estoy más enfocada en las familias, en 7 años que llevo trabajando con las familias, muchas veces me he dado cuenta que las habilidades sociales, que es una palabra que decimos todos los días, muchas veces no sabemos lo que engloban, lo que abarcan, lo que implican y generalizamos de una manera que yo creo que a veces es dañina, ya no solamente para los chicos TAM, para nosotros mismos. Asumimos que tener habilidades sociales es levantarse y hablar aquí. Yo quizá esto lo puedo hacer hoy con más o menos tranquilidad, pero igual no sé escuchar. Igual no tengo empatía, igual no tengo otras cosas que también son habilidades sociales y que pueden ser necesarias. Y a veces decimos que nuestros chicos no tienen habilidades sociales porque les cuesta hablar en público a algunos, porque no son capaces de seguir un hilo, por lo que decía Pedro, porque les cuesta hacer amigos. Pero las habilidades sociales... Perdonad, ¿cómo muevo esto? ¿Con el verde? Las habilidades sociales, las mías, de las que yo voy a tener que hacer uso, porque lo que iba a contar en 3/4 de hora me han pedido que lo cuente en 20 minutos, las habilidades, ¿qué son habilidades sociales? Mirad, simplificando, yo pongo ahí una persona corriendo y podemos decir, Eva siempre llega tarde. ¿Y Eva siempre llega tarde por qué? Pues igual llego tarde porque no tengo capacidad de planificación. Igual llego tarde porque no gestiono bien mi tiempo. Igual llego tarde porque no entiendo bien las instrucciones. Hay muchas razones que me pueden hacer llegar tarde, si es que eso es lo que me pasa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de habilidades sociales, hay millones de definiciones. Yo he puesto una ahí, podríamos haber cogido cualquiera, pero para mí las palabras que marcan en negro son capacidades y destrezas que todos tenemos. Y esto lo voy a repetir 10 veces hoy. Todos tenemos esas capacidades y destrezas, en menor o menor nivel, pero todos las tenemos. Que las formamos en el ambiente socioemocional, o sea, que son parte de nuestra parte social y de nuestra parte emocional, y que nos hacen ser capaces de responder a las exigencias, a lo que el mundo nos plantea. Y obviamente, el cómo ese mundo nos responde afecta a nuestra autoestima, hace que mejoremos o empeoremos en nuestra asertividad, hace que tengamos una mayor o menor grado de empatía. Hay muchas clasificaciones de habilidades sociales. Yo ahí he puesto una porque me ayuda mucho luego, al final, a explicar cómo organizamos los talleres y cómo trabajamos todas esas habilidades. Hay unas habilidades muy básicas que, en teoría, todos tenemos, y como no sé quién decía antes, todos nacemos con ellas y no las formamos. En teoría todos sabemos escuchar, si no tenemos un problema, en teoría todos sabemos mantener una conversación. Parece que es fácil, pero a veces no lo es tanto. Y para vuestros hijos, a veces ahí es donde inicia el problema, ¿no? Oyen, claro que oyen, pero les cuesta iniciar esa conversación. Un segundo nivel de unas habilidades más avanzadas.
el ser capaces de pedir ayuda, el ser capaces de disculpar, el ser capaces de convencer al otro. Unas habilidades más relacionadas con mis sentimientos, qué siento, cómo lo expreso, cómo lo cuento, cómo os lo digo, cómo me hace sentir eso. Unas habilidades alternativas a la agresión, cómo me defiendo ante lo que me dicen, que es una de las cosas que más nos transmitís. El mundo nos va a decir cosas que no nos gusta a todos, pero ¿cómo acepto eso y cómo me defiendo ante eso? ¿Agredo? ¿Lo gestiono? ¿Lo interiorizo? ¿Cómo reacciono a esa agresión que ojalá pudiéramos todos quitarles a nuestros hijos todas las agresiones, pero el mundo les va a agredir, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es prepararles. ¿Y cómo hacemos frente al estrés? ¿Cómo cuando fracasamos, cuando algo que hemos intentado no nos sale, cómo volvemos a intentarlo? ¿Y cómo nos sentimos después de ese fracaso? A todos se nos llena la boca de cada fracaso es una oportunidad de crecimiento, ya, pero hay que fracasar y hay que gestionar eso y hay que interiorizarlo y luego hay que reponerse y volver a empezar, ¿no? Y es mucho más fácil decirlo que hacemos. Y luego hay otras que muchas veces las confundimos, pero también es importante en esas habilidades cómo planificamos, lo que decía en la primera slide, ¿no? ¿Cómo es mi objetivo? ¿Es realista o no es realista? ¿Quiero hacer 100 amigos hoy en esta reunión? Pues probablemente no pueda hablar con 100 personas. ¿Cómo recojo esa información? ¿Cómo tomo decisiones? Esta clasificación, que es una de las muchas que hay, yo creo que nos hace ver, y yo no sé, siempre en los talleres decimos, y de hecho, si esta presentación va, yo luego os diría, hacer un checklist y decir en cuál vosotros sois buenos en todas, vosotros mismos, y luego ya se lo haréis a vuestros hijos, pero empezad porque claramente no, ninguno sois buenos en todas. Vamos, igual sí, pero me extraña. Entonces, aquí quería poner una pregunta y ponerla en interrogaciones que os he oído a muchos de vosotros como padres. Las personas con TAM no tienen habilidades sociales. Eso no es real. Luego volveré a una slide y a una página que he copiado de Jarque, que me da pena que se ha ido, porque ya que le plagio, por lo menos que estuviera para agradecérselo. Todas las personas tenemos habilidades sociales, todas. Lo que cambia es el grado que tenemos. Y lo importante es que cada uno nos demos cuenta de cuáles son las nuestras, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Que trabajemos las debilidades y que potenciemos las fortalezas. Igual, si mi fortaleza no es hablar en público, pues no me voy a convertir en político, claro que no, pero igual puedo hacer otras cosas para las que esa habilidad social no sea tan importante. Esta era la transparencia que decía antes, que he cogido de Jarque. O sea, sí que es verdad que tenemos que reconocer que hay unas dificultades que yo os oigo a muchos de vosotros, tanto como padres como chicos, que os cuestan más. Y eso está ahí y eso está descrito. Y antes cuando hablaban de reconocer el trastorno, ¿no? Es verdad que hay aspectos no verbales que nos cuestan. Antes hablábamos en la comida, les cuesta interpretar los gestos. Eso está ahí y es una realidad en casi todos. Bueno, pero hay formas. Vamos a ir aprendiendo a escuchar la voz, aunque en la cara no lo veas, pero sí que oyes el tono. Porque antes decíamos, muchas veces no ven venir el enfado, porque, claro, tú has ido viendo gestos, has ido viendo cosas que te han ido poniendo en barrera que la otra persona se está molestando por lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando llega el enfado final, estás un poco preparada, pero para muchos de ellos les coge a contrapié, porque como no han notado los gestos, cuando de repente la otra persona te empuja, te faltan pasos previos que todos necesitamos para entender, y no lo entienden. Otra dificultad, que es verdad que está ahí en muchos de los casos, es interpretan literalmente la comunicación, interpretan literalmente los mensajes. Entonces les cuesta entender la ironía, les cuesta entender que, o sea, antes contaba un ejemplo muy básico, pero de una actividad que hicimos en el grupo que fue que además la hicieron dos chicas que no sé si están ahora, pero estaban aquí antes, que era, una le mandaba un mensaje a otro diciéndole, ¿me invitas a comer a tu casa? Entonces ahí se paraba, porque la persona que había recibido el mensaje no contestaba.
Entonces, había como dos versiones del mismo hecho, ¿no? La chica que había mandado el mensaje decía, joroba, es que no me quiere, es que le he dicho que quiero ir a su casa y no me contesta, es que no sé qué. Y sin embargo, mientras ella estaba viviendo esa tragedia, porque para ella en ese momento era una tragedia, la otra chica había ido a hablar con su madre. La madre le había dicho, no, a mí me viene fatal. Había ido por detrás a hablar con su padre. El padre le había dicho, ¿pero qué te ha dicho mamá? Había vuelto a la madre. O sea, se estaba dando toda una situación de cariño hacia la persona inicial de yo quiero que venga. Pero claro, no le había dicho, voy a preguntar. Y la otra no había sido capaz de pensar, aunque no me conteste, está haciendo algo por mí. Y se producía una situación con mogollón de estrés para las dos partes, cuando en realidad el resultado final fue que quedaron y que se lo pasaron estupendo y que se podían haber ahorrado esa situación, ¿no? Si hubieran les cuesta también organizar el discurso, lo notan mucho, a algunos les cuesta más que otros, pero sí que es verdad que suele costar que lleguen al punto de lo que quieren decir y a veces dan muchos rodeos. Y sí que les cuesta lo que decía antes, el inferir lo que está pasando en esas situaciones. Y eso les da un poco de aspecto o los perciben como ingenuos, porque no perciben esas situaciones, ¿no? Es verdad, esas debilidades están ahí, hay que trabajar sobre ellas, pero también tenemos que tener en cuenta las fortalezas. Se han dicho, son buenos en razonamiento verbal y en vocabulario. Y luego, cada uno de ellos, y eso es lo que para mí ese es mi mensaje de hoy, cada uno de ellos, además de esas debilidades que les definen como el trastorno que tienen, cada uno tendrá una fortaleza y cada uno tiene que encontrar, y vosotros como padres tenéis que ayudarles a encontrar esa fortaleza, la que sea, porque seguro que la tienen. Y nos lo han demostrado un montón de veces. Claro que sí, ¿verdad? ¿Tiene implicaciones en su vida? Claro que tiene implicaciones. No voy a repetirme porque ya se ha hablado en el entorno familiar, ¿puedo volver para atrás? No. En el entorno familiar o en el centro educativo. Tiene implicaciones con sus iguales y tiene implicaciones con los profesores. El otro día hablaba con una madre de las que hay padres que habéis tenido mucha suerte con los profesores porque entienden el trastorno, porque os ayudan, y hay otros que no habéis tenido tanta suerte. Vuelvo a citar a Jarque, esas implicaciones en qué están en el entorno familiar, para mí los dos puntos que él destaca más, la dificultad para utilizar la motricidad fina y gruesa y lo que eso implica en que a veces os desesperéis porque se les caen las cosas, o en que necesitan más apoyos que otras personas. ¿Están ahí esas dificultades? Sí, pero por eso es tan importante días como los de hoy, donde entendamos de dónde vienen esas dificultades y por qué les pasan esas cosas. ¿Implicaciones en el centro educativo? Sí, de nuevo no las voy a volver a leer porque están ahí, están en la transparencia y sobre todo no son mías. O sea que para mí el punto, esta es la slide, ¿qué podemos hacer juntos? Lo primero, entender que no hay nadie que no tenga habilidades sociales y que no nos refiramos a los chicos del TAM como los chicos que no tienen habilidades sociales. Dos, no menos importante, sino porque la he puesto después, que las habilidades sociales se pueden desarrollar, unas más que otras, pero se pueden desarrollar, se pueden trabajar. Y hemos visto hoy, yo llevo todo el día viendo ejemplos que se me caen las lágrimas de verlos. Y que el entorno sociocultural, decía antes David, los Boy Scouts, lo que sea, o sea, lo que cada uno, lo que cada familia, siempre me decís, ¿y qué hago? Es que yo no te lo voy a decir porque yo no sé si venir a un taller de habilidades sociales una vez al mes en Madrid es la solución para tu niño, porque igual vives lejos, porque igual no es lo que te conviene, porque igual ese niño no se beneficia. O sea, hay niños que el taller con otros niños con TAM les ayuda y hay otros niños que eso les rechaza. Entonces, tú vas a encontrar, tú tienes que buscar, o como familia tenéis que buscar cuál es la solución para vosotros. Y a veces es la suma de muchos recursos. Al final,
que todos los agentes educativos que estamos al lado, su cole, su profe, su terapia, su psicólogo, su taller de habilidades sociales, lo que sea, que todo le hagan formarse ese sentido de pertenencia. Por eso antes cuando decíamos cuanto más pequeño mejor, es más fácil formarte un sentido de pertenencia a los 7 que a los 17 si no lo has hecho. Bueno, igual que decía antes Jonathan, todos nos encanta poner una frasecita, yo no la he puesto en inglés, pero al final lo que trato de decir es todos somos aves, todos podemos volar. Unos volaremos antes, unos volaremos sin ayuda, unos volaremos más alto, otros más bajo, pero todos podemos volar, ¿no? Y todos tenemos derecho a volar. Me he tapado las caritas, pero sí que quería hacer mención a lo que los niños hacen en los talleres de habilidades sociales. Este que he puesto aquí es online. Hay niños, como decía antes, que vienen al taller en Madrid, pero como con los pequeñitos empezamos en la pandemia, empezamos online, que a mí me chocaba el cerebro porque decía, ¿cómo vas a trabajar habilidades sociales online? Bueno, pues al final la pandemia tuvo sus cosas malísimas y tuvo sus cosas buenas, pues que al final todos desarrollamos estrategias que nos sacaron de la situación, ¿no? Lo hacen online, están adaptados a ella, les ayudamos a potenciar su autonomía, a buscar herramientas que puedan aplicar en el día a día y yo creo que se van viendo los resultados. Esto no quiero pasar por todas, pero como decíamos que se iba a repartir esta presentación, esto era lo que os decía, que me gustaría que cada uno, para vosotros y luego para vuestros niños, dijeras, yo qué sé, del 1 al 10, ¿soy bueno en escuchar? ¿Cómo me evalúo yo y cómo evalúo a mi hijo? Para que entendáis que de todas esas habrá alguna en la que sea bueno. Y esa es la que hay que potenciarle, alabarle, y habrá alguna que le cuesta más. Bueno, pues vamos a darle recursos para que trabaje sobre ello. No sabe hacer un cumplido o lo sabe hacer muy bien. Aquí hay gente que hace muy buenos cumplidos, o sea que en las avanzadas, en pedir ayuda, no hay que tener un trastorno de TAM para que te cueste pedir ayuda. A mucha gente le cuesta pedir ayuda y hay que trabajar en participar, dar instrucciones. Bueno, están todas ahí. En las de los sentimientos, que me parece la más importante, porque al final les cuesta mucho y una de lo que se nos repite siempre es no entiendo por qué no me quieren. Y antes lo decía la doctora, que no sé si sigue o no, decía, hay otros trastornos donde el que no les quiera no les afecta, pero a ellos sí les afectan y buscan esa aceptación. Entonces, tiene que entender por qué le duele, por qué está sufriendo en ese sentimiento, ¿no? Cómo resuelve el miedo, cómo se autorrecompensa. Se me ha bloqueado. Ah, no. En las enfocadas a la agresión, pues cómo ayuda a los demás, cómo negocia. Bueno, no las voy a leer, las tenéis todas ahí, pero yo creo que una a una habría que leerla y determinar en cuáles son buenas. Y luego, hemos hablado de las habilidades sociales, pero al final hay como muchas cosas que se mezclan ahí, ¿no? Hay otras áreas que dentro del bienestar socioemocional que también son muy importantes y que también trabajamos en los talleres de habilidades sociales, como la empatía y la asertividad. Dos palabras que se nos llena la boca a todos de decirlo, hay que ser empático, hay que ser asertivo, pero no es tan fácil transmitir a los niños cómo ser empáticos y ser asertivos. Y luego las dos grandes preocupaciones que las pongo abajo, porque al final son dos temas transversales, ¿no? Cómo usan las redes sociales, ellos y todos los niños, pero en concreto más dificultad, y el tema de la educación sexual, que también lo introdujimos. Bueno, ¿qué es la empatía? ¿Qué es la asertividad? ¿Cómo usar responsablemente las redes sociales? Que es un tema que les cuesta mucho y que trabajamos mucho, porque si para todos el uso de las redes sociales implica una adaptación, para ellos aún más. Y bueno, simplemente por agradecer a las dos personas, creía que Marta estaba aquí, pero me parece que no. A Alba, que la conocéis los mayores, porque Alba da los talleres de mayores, y a Marta, que da los talleres de más pequeñitos y sobre todo los que hacemos online. ¿Y me queda para preguntas o no? ¿No me queda? ¿Me queda preguntas? Sí, ¿no? Muchísimas gracias por quedaros, porque ser la última de un día como hoy era difícil y no sé si queréis iros, pero si alguien quería hacer alguna pregunta o lo que sea.
Ah, bueno, y que tenéis que cerrar eso. No, no, irse no, irse no. ¿No? Anda, hazme una pregunta, Esther. Hola, que me ha Hola. gustado mucho todo lo que has contado. Muchas- A qué edad bueno, nuestro hijo tiene 10 años. ¿A qué edad recomiendas en general, o depende del niño, depende de... O sea, Depende del... trabajar las habilidades sociales se trabajan todas las edades Eso y es. según su etapa evolutiva, entiendo. Claro, hacemos grupos por edades, aunque la edad, antes hablaba, me parece que has sido tú, David, no de la edad, de la capacidad. Sí. O sea, hacemos grupos un poco bueno, pues por las circunstancias, por lo que trabajamos un poco, y cuando tú creas que eso, o vosotros como familia creáis que eso le vaya a ayudar. No creo que haya una edad. Cuanto antes, mejor. En los talleres de Memory, en otra actividad que él socialice, en lo que sea que socialice. Nosotros empezamos con niños de 13, 14 que ahora son adultos, pero ahora estamos trabajando, pues yo creo que el más pequeñito tiene 8, me parece, pero entre 7, 8, 7. Ah, vale. Gracias. Cuanto antes, mejor. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia y en general por todo el congreso. Quería preguntarle si tiene algún consejo para las familias que que tenemos niños que entran ya en la adolescencia, para saber cómo identificar si de verdad les pasa algo o es que tienen la típica actitud adolescente de no cuento nada, hablo monosílabos, no me interesa que me hables de nada que tenga que ver con la educación sexual, no me interesa nada que tenga que ver con intereses que no sean los míos y ese tipo de cosas, ¿no? De voy obligado a todo cuando antes me gustaba, en fin. A nosotros nos cuesta saber cuándo es algo que realmente debemos preocuparnos y cuándo es una actitud adolescente de revelación y paso de todo esto. Gracias. Es que no sé si quieres tú a decir algo o no. No, o sea, obviamente esa adolescencia es parte del trastorno, da igual, el caso es que hay que gestionarlo. Me da igual la razón por la que esté así, pero como familia, el que de repente se relacione con nosotros con monosílabos, el que no quiera hacer nada, tenemos que tratar de entender qué le ha llevado a esa situación. Y si es una etapa normal del desarrollo, pues es una etapa normal del desarrollo, pero de cualquier forma hay que gestionarla, porque él tiene que entender que siempre su familia es un entorno seguro, donde él puede hablar, puede explicar, tiene que expresar sus sentimientos. O sea, esa dificultad está ahí, porque la adolescencia es complicada per se, pero él tiene, o sea, tenemos que ser capaces de transmitirle que la familia es un entorno seguro donde él tiene que hablar e insistir, insistir, insistir. Y si la cosa se complica, pues lo que decía antes David, pues habrá que visitar a un profesional, ya sea un psicólogo que nos pueda ayudar a determinar eso si creemos que se nos va. Pero es importante que encontremos la forma de comunicarnos con él. Desde su perspectiva de me cuesta expresar mis sentimientos, antes decíamos, una de las dificultades es cómo yo percibo o cómo yo infiero de lo que está pasando, lo que a mí cómo explico eso que a mí me está pasando. A veces simplemente es que no sabe explicarlo, pero aún así hay que insistir y darle los medios para que él pueda hablar, claro. No sé si he respondido, pero insistir. Insistir y no dejarle, Y si la cosa se complica, buscar una ayuda, pero insistir. Ya está.